Bienvenidos a esto que es Llamados el Podcast. Hola nuevamente, aquí Gamaliel Reyes en este nuevo episodio de Llamados el Podcast. En esta ocasión he decidido llamarle La Segunda Oportunidad. La vez pasada hablábamos de un pescador llamado Simón. Hoy continuaremos hablando de este Simón, que ahora es mejor conocido como Pedro. En el capítulo anterior terminamos donde Pedro y los demás pescadores dejaron todo por seguir a Jesús. Durante los siguientes 3 años, Pedro se convierte en discípulo o seguidor de Jesús. Más tarde es nombrado apóstol. Jesús le cambia el nombre e inicia su aventura siendo uno de los 12 más cercanos a Jesús. En los evangelios vemos vez tras vez cómo Pedro tenía dudas y hace todo tipo de preguntas. Incluso muchas veces llega a ser imprudente y arrebatado. Todo esto le causó que varias veces el Señor lo corrigiera. Lo increíble es que podemos ver al inicio un sinfín de limitantes en Pedro, pero lo extraordinario es que el Señor miraba a Cefas, a Pedro la roca, alguien confiable, alguien fundamental para el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Me gusta pensar que el Señor nos ve como cuando se está produciendo una canción. Al inicio nada tiene forma, solo hay una melodía escueta, un ritmo a medio terminar, un par de acordes en un piano, pero cuando el productor tiene buen oído, él ya está escuchando la canción orquestada y terminada. Así creo que el Señor nos ve, no como obra en construcción, sino como obra terminada. Pero hagamos una pausa y vayamos un poco atrás, cuando Pedro aún estaba en ese proceso de construcción. Vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del versículo 27 al 31, que dice: En el camino Jesús les dijo: Todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Surely your goodness and love follow me all. Siguiendo el relato de Marcos, antes de que sucediera esto, leemos que Jesús, junto con los 12, tienen una última cena. Es interesante resaltar que uno de los que tuvo parte en la preparación de esta última cena fue nuestro personaje, Pedro. Después de cenar y tener esta conversación sobre la negación de Pedro, Marcos nos relata que Jesús y los discípulos fueron al monte de los olivos, también llamado Getsemaní. Les pidió que lo esperaran en cierto lugar y dice que se apartó a orar. En el relato Marcos nos dice que se llevó a Pedro, a Juan y al hermano de Juan, Santiago. Estos 3 personajes no pudieron velar junto con Jesús, ya que dice el relato que tenían mucho sueño. Pero aquí es donde Jesús les deja y nos deja a nosotros un principio fundamental. En el versículo 38 de este capítulo 14 dice: Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Posterior a esto, vemos que la traición de Judas sucede, y aquí es donde pasa lo inesperado, pero a la vez lo ya anunciado. Dice el versículo 50: Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que momento antes habían dicho que no lo abandonarían, que incluso morirían con él de ser necesario, ahora textualmente Marcos nos dice que huyeron.
Continuando el relato, vemos a Pedro que de lejos seguía a Jesús ya apresado. Entonces logra escabullirse al patio del sumo sacerdote. Vemos a Pedro ahora calentándose en una fogata junto a unos guardias. Mientras Jesús era acusado por falsos testigos, Pedro continúa en el patio. Entonces una sirvienta del sumo sacerdote pasó y al verlo le hace la pregunta que Pedro no se esperaba, pero que daba pie a lo que el Señor ya había dicho. La sirvienta se quedó mirándolo y dijo: «Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret». Pero Pedro lo negó y dijo: «No sé de qué hablas», y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. El versículo 69 al 72 continúa diciendo: «Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a los otros: «No hay duda de que este hombre es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí confrontaron a Pedro y dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre de que hablan». Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces», y se echó a llorar. No puedo dejar de pensar que Jesús, aún sabiendo que Pedro lo negaría de esta manera, aún así lo escogió y pensó en él. Y más aún no dejo de pensar en que aunque Jesús sabía que yo lo negaría, que renegaría, que incluso me alejaría por años de él, aún así pensó en mí y me escogió. Bendita gracia de mi Señor. Es en este momento de la historia donde el glorioso Cordero de la Gloria es hecho sacrificio para la expiación definitiva del pecado del hombre. Es en este momento que se cumple lo que 700 años antes el Espíritu de Dios había hablado a través del profeta Isaías diciendo: «Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Él murió para que hoy tengamos vida. Él murió para que el pecado ya no tenga más dominio. Él murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Continuando con la narración, llegamos a este momento glorioso, donde Jesús es levantado de los muertos. Marcos narra que iban 3 mujeres con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Dice que se iban preguntando quién les ayudaría para poder mover la piedra que se había puesto a la entrada de la tumba del Señor. En Marcos capítulo 16, del versículo 5 al 7, nos dice:
Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Al leer esto, es imposible que el corazón no se sobresalte, ya que en esta conversación se menciona algo majestuoso. El ángel les dice a estas mujeres: avisen a los discípulos, pero no olviden decirle también a Pedro. La tradición dice que Marcos escribió su evangelio basado en todos los relatos de Pedro. Básicamente, Pedro fue quien dictó cada una de las historias que Marcos escribe. No tengo ninguna duda de que cuando Pedro llegó a este momento en donde está narrando, cuando el ángel le dice a estas mujeres que le avisen a él sobre la resurrección de Jesús y que básicamente los iba a estar esperando en Galilea, no tengo la menor duda que Pedro lo debió de haber dicho con lágrimas en los ojos. Posterior a esto, Pedro y los 10 discípulos se encuentran con el Cristo resucitado, un encuentro que todos individualmente tenemos que tener, un encuentro que te marcará para siempre. Después de este momento ya nada será igual. Le pasó a estos 11, le pasó a Saulo, me pasó a mí, y oro con todo mi corazón para que te suceda a ti también. A partir del primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro ya no volvía a ser el mismo. Pedro tomó el liderazgo de los apóstoles. Posteriormente vemos cómo a través de su predicación eran muchos los que creían y se agregaban a la iglesia de Jesucristo. Por temor había negado al Señor anteriormente. Ahora vemos cómo sin temor predica la buena noticia. Lucas nos narra en el libro de los Hechos cómo incluso sacaban a los enfermos a las calles para que tan solo la sombra de Pedro pudiera tocarlos y ser sanados. En Hechos capítulo 4, versículo 13, Lucas nos narra algo interesante que pasó mientras Pedro y Juan eran cuestionados por sanar a un paralítico. Esto nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que hace toda la diferencia, haber estado con Jesús. Esa segunda oportunidad que Pedro tuvo fue lo que marcó la diferencia. Esa gracia que recibió de parte de Jesús fue lo que hizo que este Galileo llevara este glorioso evangelio de segundas oportunidades hasta Roma, donde lo mataron. Si alguna vez te has preguntado ¿qué haría que un hombre quiera ser crucificado con la cabeza hacia abajo? Ahora sabes la respuesta. No todos los días alguien te dará una segunda oportunidad, mucho menos alguien te dará una segunda oportunidad todos los días. Pero en Jesús, Pedro, yo y tú podemos encontrar las dos cosas. Esto es un llamado, esto es Llamados. Nos escuchamos pronto.